Bienvenidos a los martes de astronomía de Astrocantabria, como siempre, y este mes os traemos un tema interesante. Con el compañero Carlos Ajenjo vamos a traer el tema de los exoplanetas. Sí que se ha avanzado mucho en esta materia y él os va a exponer varios puntos, quiénes fueron los pioneros, las diferentes técnicas para buscar y encontrar y valorar esos planetas, cómo podemos detectar que existe atmósfera y hasta qué cierto punto podemos evaluar el grado de habitabilidad de esos planetas que están tan sumamente lejos, pero bueno, podemos ya medirlos y detectar. Nos contarás la cantidad de objetos que ya se han encontrado, que es una barbaridad. Casi todas las semanas hay 3 o 4 más a la lista. Por ahí estamos. Bueno. Pues nada, buscando una casa alternativa, pero mientras tanto cuidemos la nuestra. Bueno, os voy a presentar a Carlos Ajenjo Diego, es natural de Santander, es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Cantabria. Trabajó profesionalmente en Telefónica como operador técnico de transmisión de datos en Vizcaya y Cantabria. En León, como titulado superior de Marketing y Planificación, Ingeniería de la Telefonía Móvil Automática. En Cantabria fue formador de operadores técnicos y con monitor de tecnologías como transmisión de datos, sistemas analógicos y digitales, equipos de fuerza, servicios telemáticos, y también fue responsable durante 9 años del Centro Telemático de Cantabria y coordinador provincial de instalaciones y mantenimiento, cargo que ocupó hasta su jubilación. Bueno, pues desde entonces se dedica a seguir aprendiendo y enseñando ciencia y contribuyendo a la divulgación científica con artículos y conferencias, la que os traemos. Bueno, muchas gracias por tu amabilidad, por prestarte a colaborar con nosotros. Y nada, te dejamos la palabra, adelante. Pues muchas gracias. Muchas gracias a la agrupación astronómica. Arriba vamos a ver sitios, ¿no? Por esto y... Muchas gracias a la agrupación astronómica de Cantabria por invitarme. Para mí es un placer venir aquí a acompañaros y a charlar sobre exoplanetas. Los conocimientos sobre el universo. Hace unos meses leí que en los últimos 30 años se habían incrementado un 800%. Es muy difícil cuantificar el conocimiento, pero lo que sí es cierto, efectivamente, es que han aumentado muchísimo debido, en parte, a el desarrollo de los grandes telescopios. Hay unos telescopios terrestres a los que se ha añadido este año el más grande de todos, que es el Vera Rubin, que está en el desierto de Chile, y los telescopios espaciales. El Hubble, un telescopio que lleva 32 años funcionando maravillosamente, pero que los años se notan y tiene bastantes achaques ya, y sobre todo el James Webb, un telescopio extraordinario que está dándonos una información maravillosa sobre el universo. Una de las cosas que se van avanzando en este siglo es el conocimiento de los exoplanetas. Esto del conocimiento del universo pues es un poco... el universo es un poco puñetero, porque cuanto más sabemos de él, más conscientes somos de todo lo que nos queda por saber. Con lo cual, eso a veces puede causar una decepción, pero es todo lo contrario, es una motivación mayor para seguir investigando y conociendo cosas nuevas. Y una de ellas, como os digo, es los exoplanetas. Desde siempre que vemos en el cielo las estrellas, en este caso una imagen muy bonita de la Vía Láctea, de los que se supone 200.000 millones de estrellas en nuestra galaxia, o 400.000. O sea, es una cifra de ese orden, pero incalculable por ahora. Y hasta hace 30 años o un poco más, pensábamos que las demás estrellas podían tener, en similitud a nuestro sistema solar, pues planetas orbitando alrededor de ellas. Pero era hasta hace estos años que os digo, era imposible
comprobarlo, porque es una dificultad enorme. Intentar ver un objeto que no emite luz y que además está pegado a otro, que es la estrella, que emite una luz impresionante. Entonces, las técnicas de localización de exoplanetas, de las que vamos a hablar después, pues no existían porque no se habían desarrollado todavía las herramientas que tenemos actualmente. Entonces, bueno, aquí os contaba el tamaño de nuestra galaxia, 120.000 años luz, es el número de estrellas. ¿Y cuántos planetas hay? Pues por lo que se va viendo, puede haber tantos como estrellas, o sea, cientos de miles de millones. Cuando vemos las estrellas, tenemos que saber que solamente vemos una de cada 4. Resulta que la gran mayoría de las estrellas que hay en el universo son enanas rojas. La enana roja es una estrella más pequeña que el Sol y que emite una luz inferior de intensidad, de colores más rojizos, sobre todo en infrarrojo, y esa luz, aparte de ser filtrada por la atmósfera y que nuestros ojos no son sensibles al infrarrojo, pues hace que esas no las veamos. Así que el 75% de las estrellas que hay en la Vía Láctea, esas no las vemos. Bueno, partimos de donde estamos. Este es nuestro planeta, un planeta maravilloso, sobre todo comparándole con los demás planetas, los que conocemos de nuestro sistema solar y los que se han encontrado en otras estrellas. Somos más de 8.000 millones de personas, hay todos esos millones de especies diferentes, o sea, es una maravilla nuestro planeta. Nuestro barrio es nuestro sistema solar. Hay 8 planetas, en ese orden, hay esos pequeñitos que vemos aquí, si lo vemos. Esta es la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Ahí vemos los datos que conocéis todos. Y entonces, lo que comentábamos hace un momento, como en la prensa diaria, desde hace pocos años, vemos constantemente noticias de este estilo. Que ha aparecido un nuevo planeta, que es muy grande, que se parece a Júpiter, que es como la Tierra, que es más pequeño, hasta en el marca se pueden ver. Estas son notas, no son de ninguna revista especializada, es la prensa diaria. Todos esos son las noticias que van saliendo. Hasta este momento hay localizados, identificados, bautizados unos 6.000 planetas y se siguen buscando. Este señor, William Burke, un ingeniero que trabajaba en la NASA, es el que convenció a la dirección de la NASA y a los políticos que ponen el dinero de buscar exoplanetas. Se le conoce como el padre del telescopio Kepler. Era el primer telescopio de propósito específico, es decir, para buscar exclusivamente planetas. Ese telescopio estuvo funcionando de 2009 a 2018. Al final quedó con muchos problemas mecánicos y se le dejó sin utilizar. Pero es la persona que inició esta investigación dentro de la NASA. Y estas dos personas, que son Didier Queloz y Michel Mayor, son dos astrónomos suizos que, trabajando en un telescopio terrestre en la Alta Provenza, en Francia, en un trabajo de investigación que dirigía Michel Mayor, son las dos primeras personas que demostraron haber localizado un planeta, un exoplaneta. Ese primer exoplaneta, en principio, se llamó la estrella en donde estaba era 51 Pegasi, y
planetas se bautizó como 51 Pegasi b. Luego veremos de dónde salen los nombres de los exoplanetas. Se les concedió el premio Nobel a los dos en el año 2019. Ese planeta, que está situado a 50 años luz, actualmente se le llama Dimidium. A los planetas que tienen unas características especiales se les suele dar un nombre específico propio, no el nombre genérico que se da a los demás. Luego vamos a hablar de los nombres. Bueno, hablábamos del telescopio Kepler. Estuvo funcionando 9 años. Descubrió 2.600 exoplanetas observando 530.000 estrellas. Las localizaba por el método de tránsito, que vamos a ver es el método ahora de cómo en qué consiste el método de localización de tránsito. El de Kepler es el nombre el apellido de Johannes Kepler, un matemático y físico que trabajó con Tycho Brahe y que es muy famoso porque determinó 3 leyes sobre las características de las órbitas de los planetas alrededor de sus estrellas. Estas son las misiones de las empresas que envían satélites a localizar exoplanetas, todo tipo de investigaciones, pero estos son los específicos, no precisamente específicos, algunos son más genéricos, pero algunos son específicos para buscar exoplanetas. Aparte de los terrestres, que son los que vemos abajo, hay misiones que fueron organizadas por la NASA, que son la serie de las que hay arriba. Entre ellas vemos el Hubble, que os hablaba antes, que desde 1990 está funcionando. El Spitzer es un satélite espacial que localiza por medio de luz infrarroja. El Kepler del que he hablado ahora, el TESS que sustituyó al Kepler, y tenemos aquí el Roman, todavía no se ha lanzado. El Roman el nombre está como homenaje a una famosa científica de la NASA, Nancy Grace Roman, que fue la que se conoce como la madre del telescopio Hubble. Y luego aquí hay otro satélite que es el HWO. El HWO es un satélite que se enviará en la década de los 40. O sea, se está investigando, se están definiendo funciones y experimentos que tendrá que hacer, y se supone, por los que lo están diseñando, que va a ser capaz de mirar un exoplaneta y localizar si en la noche de ese, o sea, cuando no le da el sol, la parte donde no le da el sol, de ese exoplaneta, será capaz de ver si existe luz artificial en él. Con lo cual, claro, como posibilidad la tiene. Otra cosa es que se encuentre un planeta donde se vea esa luz artificial. El objetivo, uno de los alicientes más grandes del trabajo con los exoplanetas es encontrar vida en ellos. Pero claro, cuando hablamos de encontrar vida, nos estamos refiriendo a bacterias, algas, una vida muy sencilla. Por supuesto, podría haber una vida que esté desarrollada, que haya civilizaciones, pero esa esperanza está prácticamente desechada por ahora. Abajo tenemos los satélites en los que participaba la ESA, la Agencia Espacial Europea, y que ya no están funcionando, el COROL, el KEOPS. Se va a enviar, igual que el ARIEL. Son proyectos para investigar exoplanetas.
Como veis, el desarrollo de la investigación de exoplanetas tiene una inversión impresionante por los proyectos que tiene para investigar. Esto se supone que es lo que verá el HWO. Esto sería con la Tierra, pero entre un exoplaneta, pues según lo que nos están contando, podría ser posible verlo. Y abajo es un esquema de cómo será físicamente el satélite este. La búsqueda de exoplanetas se tiene que limitar, por los medios que tenemos, a la proximidad, a la mayor proximidad al sistema solar. Esto es una representación de cómo sería nuestra galaxia, la Vía Láctea. Ahí abajo es donde, en ese rincón, es donde está el sistema solar. Aquí abajo es donde el sistema solar está. Luego, y en este círculo amarillo es a lo máximo que podemos llegar para buscar exoplanetas. Todavía no hay medios para irse a miles de años luz. Y tened en cuenta que 100.000 años luz es el tamaño de nuestra galaxia. Luego, todo lo que podemos investigar por ahora se tiene que, solamente es lo que podamos encontrar en esta zona. Y fijaros si hay galaxia para investigar. Vamos a ver ahora cómo sabemos que una estrella tiene planetas orbitando a su alrededor. Veremos si tienen o no atmósfera. Técnicas de localización de atmósfera, de detección de atmósfera en esos exoplanetas. ¿Qué características deben tener para que consideremos que son habitables? Y cómo podemos saber si existe vida. Los métodos de localización de exoplanetas que por ahora se están utilizando son el de tránsito, los que vamos a ir viendo, velocidad radial, interacciones entre campo magnético y radiación. Como vamos a hablar un poquitín de ellos según vayamos mencionándolos, pues ya los veremos. Este es el método de detección de exoplanetas más intuitivo. Estamos mirando una estrella y medimos la luz que nos está llegando. Y vemos que hay momentos en los que ese brillo de la estrella disminuye un poco y luego vuelve a recuperar la misma luz de la estrella. Y resulta que después de un determinado tiempo vuelve otra vez a ocurrir lo mismo. Entonces, desechamos cualquier modificación de intensidad de la luz de la estrella y deducimos que hay un objeto que pasa por delante de ella, crea un pequeño eclipse y disminuye esa luz. Entonces, ¿qué es lo que puede estar rondando esa estrella? Pues un exoplaneta. Es decir, no vemos el exoplaneta, sino que intuimos que está por los efectos que causa. Este es otro... esta es la gráfica con la que nos quedaríamos de ese tránsito. Nos llega la luz de la estrella, en el momento que empieza a pasar por delante baja esa intensidad, está un rato bajo y luego se empieza a recuperar porque el planeta ya se marcha a hacer la órbita por detrás de la estrella. Este es un sistema planetario localizado en una estrella que es la TRAPPIST-1, Sistema Planetario TRAPPIST-1. Se han localizado alrededor de esta estrella, en órbita, estos 7 planetas. Cada planeta, los nombres que se asignan al planeta es el nombre de la estrella y una letra. La letra se asigna por orden de proximidad a la estrella. La TRAPPIST-1A sería la estrella
la TRAPPIST-1b, el primer satélite, perdón, el primer planeta, el segundo, C, D, E, etc. Este sistema está controlado, quiero decir, está controlado, están medidas las órbitas, los tiempos de órbita y, según estas características que se aprecian en las curvas de luz de la estrella, pues así están clasificados, así vemos las características de estos planetas. Viendo estas características, seríamos capaces de decir ¿qué planeta es el más pequeño? El más grande provocará una disminución mayor de la luz y el más pequeño que la disminución de la luz sea pequeña. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, este tiene un bajón de luz bastante importante, este también, este amarillo, es decir, ¿cuál es este? El D, que es el tercero, la intensidad de luz baja muy poco y luego vuelve a subir. Y quizá este también, la intensidad de luz baja poco. Luego, de aquí podemos deducir que los más pequeños son el D y, perdón, este es el H y el D. Efectivamente, el H y el D son los más pequeños. Y luego podemos ver también la proximidad a la estrella. ¿Cuál será el que más cerca esté de la estrella? Nosotros sabemos que cuando un planeta orbita alrededor de una estrella va a diferente velocidad, igual que los planetas que orbitan alrededor del Sol. La Tierra tarda un año en dar la vuelta al Sol, a unos 100.000 kilómetros por hora y tarda un año. Pero Marte, Júpiter, que están más lejos, van más despacio. Y los interiores, como Venus y Mercurio, van mucho más rápido. Entonces aquí podemos ver qué planeta es el más próximo a la estrella. El más próximo es aquel en el que el tiempo del eclipse es más breve. Por ejemplo, este tiene un tiempo de eclipse muy largo. Eso quiere decir que este está más lejos de la estrella y este todavía más largo. Es decir, a partir de estas curvas se puede deducir bastante información sobre las características de los exoplanetas. Hay una cosa más de este método de tránsito, y es que si estamos midiendo, como en este caso, la intensidad de la luz de la estrella, que es constante, en el momento del eclipse, el punto 3, cuando pasa por delante, pega el bajón la intensidad de la luz y luego se recupera. Pero a partir del punto 6 aparece una nueva luz que se superpone a la luz que genera la estrella. Esta luz es, en las fases 7 y 8, es el reflejo de la luz de la estrella que se refleja en los planetas y se incrementa la luz que se recibe. Luego hay un bajón, que es la fase 9, que es cuando el planeta está escondido detrás de su estrella y luego vuelve a aparecer en el 10 y 11. También de esta información, de esta característica, se puede sacar información sobre el planeta que orbita esa estrella. Otro método. Hemos visto el método de tránsito. No todos los planetas orbitan alrededor de la estrella pasando por delante. Es decir, no todos. El tránsito no sirve para todos. Hay planetas que orbitan de forma que hacen que su plano orbital es perpendicular a nuestro eje óptico. De manera que hay que buscar otros métodos para localizar esos planetas. Ese método es el que se llama de velocidad radial. Está basado en que existe una atracción gravitatoria entre la estrella y el planeta. Mucho más intenso, por supuesto, el de la estrella, pero existen en los dos. La órbita del planeta es elíptica. Eso quiere decir que hay momentos en los que está muy cerca del Sol y otros que está más lejos. Entonces la atracción varía en función del año de la órbita del planeta. Lo cual quiere decir que
unas veces están más juntos, luego la influencia gravitatoria es mayor y otras es menor. Eso provoca que la estrella tenga una pequeña oscilación. Esa pequeña oscilación, que es la que vemos ahí, que tiene la estrella, la podemos medir. ¿Cómo se mide esa oscilación? Tenemos dos métodos. Uno es por astrometría, que es medir la distancia que hay entre una estrella que conocemos fija y esta. Si esa distancia tiene una pequeña modificación, es que se está moviendo. Y otro método es el de la velocidad radial. Resulta que el conjunto de los dos, del Sol, de la estrella y del planeta, forman un conjunto un grupo de masas. Y la base tienen un centro de masa a través del cual giran los dos. Entonces, sabiendo que la estrella está emitiendo una onda electromagnética que es la luz, sabemos que si un objeto que está fijo emite una frecuencia, un observador aprecia esa frecuencia tal como se está emitiendo. Pero si el que emite esa señal se está acercando al observador, la frecuencia que recibe es superior. Hay una frecuencia aparente. Es decir, lo conocemos como con el sonido también. Si oímos un ruido que se emite a una frecuencia fija y ese punto se está acercando a nosotros nos parece que ese ruido está aumentando la frecuencia, cada vez es más agudo, y cuando se aleja de nosotros, más grave. Pues esto trasladado a la luz, a la onda electromagnética de la luz, es idéntico. Entonces, si el color de la estrella se tiende un poco hacia el rojo, es que la estrella en ese momento se está acercando a nosotros. Y si tiende al violeta, es que se está alejando. Entonces, comprobando la luz de una estrella que varía la frecuencia aparente con la que recibimos su luz, deducimos o intuimos que existe un planeta orbitándola que no hace tránsito. Es una gráfica de cómo podría ser. La estrella se está moviendo y entonces el movimiento hace que la frecuencia aparente de la luz que recibimos varíe. Otra forma de detectar un exoplaneta es lo que se denomina con lente gravitatoria. Nosotros sabemos que la luz se propaga en línea recta, pero no siempre. La luz obedece a la gravedad también. De manera que si esa luz pasa por cerca de una masa grande, la gravedad de esa masa modifica la trayectoria de la luz. Ahí vemos cómo sería el ejemplo. Tenemos una estrella que emite una luz. Esa luz pasa cerca de un objeto masivo y por gravedad se desvía. Total, que nos llega a la Tierra en esa dirección. Y si nosotros vemos que la luz viene en esta dirección, deducimos que hay una estrella allí. Pero no es verdad, la estrella está aquí, solamente que esa luz se ha desviado. Entonces, cuando un planeta se pone por delante de su estrella, la luz que sale de la estrella sufre este efecto de lente, es decir, la gravedad del exoplaneta modifica la luz que nos llega de la estrella, la distorsiona. Entonces, midiendo la distorsión de esa luz, podemos saber si nos está llegando o directamente de la estrella o hay delante un exoplaneta. Esa sería la técnica de localización por microlente gravitatoria. Bueno, esto para que veamos cómo también es un ejemplo de cómo la luz obedece a la curvatura del espacio que provoca una masa en el espacio-tiempo.
Y otra cosa para detectar los exoplanetas es observación directa. La observación directa se puede hacer a partir de los nuevos telescopios que son capaces de ver directamente el planeta, no deducir la existencia del exoplaneta por efectos sobre la luz de la estrella, que son los métodos que hemos visto antes. Una de las formas de trabajar desde Tierra con estudiando la luz que llega de la estrella o este método que estamos viendo de observación directa es a través de estos telescopios terrestres o de un interferómetro, que es una especie de telescopio gigante, pero formado por pequeños telescopios sincronizados. ¿Qué es lo que se ha encontrado hasta ahora? Por el método de tránsito, más o menos el 75% de los exoplanetas conocidos. Era el método más intuitivo y por el que más exoplanetas se han localizado. Por velocidad radial, más o menos el 20%, y luego, bueno, pues esos porcentajes por microlente gravitatoria o por imágenes directas. Y lo que se ha encontrado es esto. Esta gráfica nos resume qué tamaño y qué tipos de exoplanetas se han encontrado. Siempre lo que hacemos es comparar esos exoplanetas con los que conocemos en el sistema solar. De manera que hablamos de exoplanetas. Están tan juntos estos botones que uso el que no debo. Aquí tenemos terrestres, supertierras, subneptunianos, jovianos, si son del tamaño de Júpiter, y luego lo que se está encontrando es una similitud muy grande con relación al sistema solar en los exoplanetas rocosos y los exoplanetas gaseosos. Está ocurriendo lo mismo, que en Tierra sabemos que en el sistema solar que hasta Marte son planetas rocosos y a partir de Júpiter son gigantes gaseosos. Pues así es como se les denomina cuando se encuentra. Me acuerdo ahora con el gigante gaseoso, es el que hemos visto, el primer exoplaneta que se localizó a 40 años luz y es un infierno inhabitable. Cuando estamos buscando vida en exoplaneta, estamos buscando qué características tienen. Una de las cosas muy importantes que tienen que tener es atmósfera. ¿Cómo sabemos si un exoplaneta tiene o no tiene atmósfera? Esto salía en un periódico no hace mucho, que el James Webb, el telescopio satelital había encontrado un exoplaneta que decía que olía a huevos podridos. Claro, los huevos podridos huelen a sulfuro de hidrógeno. Y lo que pasa es que habían localizado que en la atmósfera de ese exoplaneta había sulfuro de hidrógeno. Lógicamente los olores no nos llegan, el sonido no se propaga por el espacio. Luego hay un método, que es el que vamos a ver ahora, cómo es posible saber si tiene o no tiene atmósfera y si la tiene, qué gases la componen. Para detectar la atmósfera, lo que hay que hacer es fijarse en la luz, no la que nos llega de la estrella. Estos son exoplanetas en tránsito, sino la luz que nos viene justamente de la luz que ha atravesado la superficie del exoplaneta. O sea, tendríamos que analizar la luz que nos llega, que ha pasado por aquí o por aquí, pero por la superficie, y ver cómo es esa luz. Vamos a hacer un poco de introducción para ver cómo se mide esto.
Esto lo hemos hecho todos alguna vez. Con un mechero calentar un alfiler. Se pone rojo. Y después de que quitamos la llama, pues sigue rojo. Pero al cabo de un rato desaparece esa luz. ¿De dónde sale esa luz? ¿De dónde sale la luz que está emitiendo ese trozo de hierro? Cuando un átomo, que es el que tenemos a la izquierda, un átomo está en reposo. En reposo quiere decir que, digamos que está a temperatura ambiente donde se encuentra. El átomo, vemos aquí que está compuesto, en este caso, he dibujado un átomo que tiene el núcleo, con el que no vamos a interferir en nada, y tiene 2 electrones en su exterior. No exactamente, sabemos que los electrones están así en órbitas, pero nos vale para el ejemplo que vamos a explicar. Entonces, cuando ese átomo es excitado por una energía alta, ocurre que hay una modificación de la estructura electrónica del átomo. Esa modificación de la estructura electrónica quiere decir más o menos que los electrones se vuelven locos y se van a estados de energía superior. ¿Por qué? Porque tienen más energía, que se la hemos comunicado nosotros con una radiación. Hemos depuesto la radiación, este material, como puede ser ese hierro, se ha calentado, que el que esté caliente significa que el estado normal y natural de los electrones no es el del estado fundamental, sino el estado excitado. Cuando cesa esta radiación, ¿qué ocurre? Que la energía que ha almacenado ese átomo la suelta. Ya sabemos que la energía va aquí, va allá, vuelve, pero no desaparece ni se crea. Entonces, la energía que le hemos dado calentándole, el electrón vuelve a su nivel energético más bajo, porque había ido a un nivel energético más alto, y la energía la pierde emitiendo luz. Luego, cuando vemos ese hierro candente, que no le estamos calentando, pero que sigue dándonos luz, es que en los átomos, la estructura electrónica de los átomos de hierro, están volviendo los electrones al estado fundamental. Y la energía esa la están soltando en forma de luz. Luego ya vemos que es muy importante analizar la luz que está emitiendo un cuerpo incandescente. Entonces, este caso es el que tenemos aquí. Muestra excitada. Este es un elemento que está incandescente. La luz que emite la pasamos a través de un prisma y conseguimos una dispersión cromática. Es decir, la luz, sabemos que la luz blanca que nos viene de una estrella no es blanca, el color blanco no existe. Es la suma de todos los demás colores. La suma de todos los colores del arco iris, a nuestros ojos, es una luz blanca. Si esa luz hacemos una dispersión cromática, que es lo que estamos haciendo aquí, resulta que podemos ver qué luces emite este material que está excitado. Podría ser el caso ese del hierro, emite una luz que no es como la luz de una estrella o de una bombilla. Por ser este átomo, emite esta luz. No emite determinados colores, estas franjas. Este material emite estas determinadas franjas. Y hay una segunda cuestión, que es la de arriba. Si tenemos una luz blanca, que sería en este caso la estrella, la hacemos pasar por una sustancia que puede ser atravesada por la luz. Y analizamos la luz que ha pasado. Aquí es la luz directa, pero aquí analizamos la luz que ha pasado por esta muestra. ¿Y qué ocurre? Que los colores que obtenemos son todos los de la luz emitida, excepto estas marcas, que son las mismas que él ha generado cuando estaba incandescente. Este principio es muy importante. Una onda excitada, una materia excitada, material, azufre, hierro, oxígeno, lo que sea, emite unas franjas de colores determinadas, cada uno las suyas, porque cada átomo de cada elemento tiene una estructura electrónica diferente. Luego la luz que emite cada átomo es diferente.
pero cuando esa sustancia es atravesada por la luz blanca, es decir, todos los colores, y vemos la luz que sale es la de la blanca, donde han desaparecido las franjas que él emite. Este es el hidrógeno. El hidrógeno, cuando es excitado, se ve en la luz estas marcas, estas 4 marcas, 2 azules, una verde y una roja. Si hacemos que la luz de la estrella, que tiene todos los colores, atraviesen una muestra excitada de hidrógeno, la luz que nos llega es esta. Es decir, toda la que emite la estrella, excepto estas rayas. Este es otro ejemplo, el sodio. Entonces, la luz que emite un elemento incandescente se llama espectro de emisión. Y la luz que llega después de ser atravesada la luz de la estrella por esa sustancia se llama espectro de absorción. Es decir, ahí han desaparecido, el elemento ha absorbido las frecuencias que ese objeto emitiría incandescente. De manera que si hacemos esta prueba con todos los elementos que conocemos, podemos sacar un catálogo de todos los espectros de absorción de sustancias químicas. Pues ahí tenemos la luz blanca, que es espectro continuo. Esta es la luz de la estrella. Y esto es el carbono, el helio, el hierro, etcétera, oxígeno, todos estos elementos y compuestos también, que si el metano, cantidad de gases también se puede hacer. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es esto, hacer pasar la luz de la estrella por el exterior del exoplaneta y ver qué nos llega. Si lo que nos llega es el espectro continuo, ese exoplaneta no tiene gases, no tiene atmósfera. Y si nos llega la luz de la estrella, pero con unas determinadas rayas, lo que hay que hacer es ir al catálogo que tenemos de todas las sustancias y ver qué coincide ahí. Y a partir de ahí deducimos pues que ese exoplaneta tiene hidrógeno, tiene azufre, tiene lo que tenga. Entonces, de esta forma, muy complicada que es, y hace falta unos aparatos muy sofisticados, pero es posible ver si tiene atmósfera e incluso de qué está hecha esa atmósfera. Vamos a hablar de habitabilidad de estos exoplanetas. Ahí tenemos abajo el sistema solar. Tenemos aquí nuestro Sol, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, etcétera, etcétera. La zona que está marcada en verde es la zona que se llama de habitabilidad. ¿Qué significa? Es una zona que está a una distancia suficientemente lejos de la estrella para no estar achicharrados, como por ejemplo le pasa a Mercurio, y también lo suficientemente cerca para no estar congelados como pues, Saturno, Urano, etc. Entonces, antes vimos el sistema TRAPPIST-1. Pues en el TRAPPIST-1 ocurre esto, que solamente el E, F y G, estos exoplanetas, están a una distancia de su estrella donde es posible que pueda haber vida. Para que haya vida, ahora vamos a repasar qué características tendría que tener el exoplaneta. Este es otro sistema solar, este es el KP62. También la zona de habitabilidad sería esta, que es la zona que, no sé si lo ponía antes, la zona Ricitos de Oro se llama. No lo he puesto aquí. Se llama la zona de habitabilidad o la zona Ricitos de Oro. Está traducido. ¿Qué es esto? Es habitabilidad, zona Ricitos de Oro. Vamos a ver qué tiene que reunir un planeta para
ser considerado que tiene posibilidades de que haya vida en él. Entonces tenemos que repasar todos estos conceptos. Primero, que hay agua líquida, lo cual significa que tiene que estar a esto de las distancias con relación al Sol, a su estrella, a la estrella anfitriona, que la temperatura ambiente sea intermedia, pues como nosotros entre 0 grados y 100 grados Celsius. Por eso depende, es muy importante, la distancia a la estrella. Que tenga gravedad, que tenga atmósfera. Para que tenga atmósfera tiene que tener gravedad. La gravedad es la que aguanta que la atmósfera esté pegada en la Tierra, en este caso. Otra función básica de la atmósfera es aislarnos de la radiación. La emisión de radiación por parte de las estrellas es inmensa. Cuanto más pequeña sea la estrella, resulta que los planetas tienen que estar mucho más cerca de ella. Al estar más cerca, la radiación, aunque sea menor por ser menor la estrella, también les alcanza. Pero también les puede alcanzar esas tormentas que tienen las estrellas, luego quedar achicharrado. Luego, la distancia de la estrella y el tamaño de la estrella es muy importante para considerar si existen condiciones de habitabilidad. El sincronismo con la estrella. Se han localizado exoplanetas que giran alrededor de su estrella mostrando siempre la misma cara, algo parecido a lo que hace la Luna con nosotros. Entonces deducimos que la cara que mira la estrella está achicharrada completamente y la contraria está helada. Pero eso da pie a pensar que toda la zona intermedia entre una cara y la otra es la óptima para tener unas características de habitabilidad estupendas. Por eso ese tipo de exoplanetas están siendo examinados en esa zona de intermedia entre el máximo calor y el frío. Luego la densidad, la velocidad de escape, la defensa de la radiación. El campo magnético es importantísimo. La Tierra tiene campo magnético. Gracias al campo magnético y a la atmósfera existe vida. Si eso no existiera, el espacio es incompatible con la vida. La radiación que llega del espacio exterior, del Sol y de otras estrellas, acabaría con la vida inmediatamente. El campo magnético, el que tiene la Tierra, le tiene porque en el manto, en su interior, tiene una masa metálica ionizada que se mueve. Entonces, si tenemos cargas eléctricas, que son los iones de los metales, moviéndose, generan un campo magnético. Ese campo magnético se manifiesta en el exterior. Teníamos aquí está. Se manifiesta con unas líneas de campo invisibles, aunque ahí están marcadas con colores, pero que lo que consiguen es que todas las partículas cargadas que vienen del Sol se desvíen. Toda esta radiación que viene del Sol, aquí tiene una gran barrera del campo magnético. Esta es la Tierra, estas son las líneas del campo, lo que hace que esa radiación, a partir de esta frontera, se desvíen, pero algunas entran por estos laterales. Resulta que estos laterales de la Tierra son los polos. Por eso la radiación que se cuela por aquí son las auroras boreales o las auroras australes. Esas maravillas que no he tenido la suerte de ver ninguna. Pero esa es la parte de la radiación que se cuela e interacciona con la atmósfera y se producen esas luces. Bueno, para buscar, no sé cómo vamos de tiempo. Vale. Bueno, tampoco hay mucho más de lo que hablar. No sé si voy muy rápido. En la astrobiología busca vida en los exoplanetas. Para encontrar esa vida en los exoplanetas hay que saber qué es lo que hay que buscar. Hemos visto cómo es posible en la detección de la atmósfera de saber qué elementos la componen.
Si esos elementos son producto de movimientos geológicos, no tienen nada que ver con la vida. Pero si se encuentra algún gas, algún producto que podemos suponer que está generado por la vida, pues sería clave para caracterizar bien ese exoplaneta. Entonces, como pongo aquí, en un futuro predominará la búsqueda de moléculas o biofirmas o biomarcadores que supongan indicios de actividad biológica. Lo que hay que ver es, bueno, ¿y qué es lo que hay que buscar en la atmósfera de esos planetas para saber si hay vida? Ahora, cuando vimos que había varios sistemas, varios proyectos de telescopios espaciales de buscar exoplanetas, los primeros, como el Kepler, fue para ver si realmente hay exoplanetas y estudiar muchísimas estrellas. Todos los nuevos proyectos van dirigidos a solamente investigar los planetas, los exoplanetas, cuyas características de habitabilidad cumplen los puntos que hemos visto en la diapositiva anterior. Entonces ahora ya no se trata de ver si tiene o no tiene determinada estrella exoplanetas, sino una vez localizados esos 6.000 y más que se están encontrando diariamente, es analizar esa atmósfera. Y una vez analizada la atmósfera, si se cumplen esas características de habitabilidad, que se vaya para investigarlos exclusivamente a esos. Y lo que van a buscar es biomarcadores. Por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno es fundamental para determinar que hay vida. El oxígeno fue en la Tierra generado por vida. Siempre nos habían dicho que hubo vida porque había oxígeno, pero fue al revés, fue la propia vida la que generó el oxígeno. La primera vida empezó con la energía de la luz haciendo reaccionar el agua con el CO2 de la atmósfera, y de esa reacción se generó oxígeno. El oxígeno era un elemento de desecho de esa reacción, de esa fotosíntesis, y los elementos orgánicos eran la alimentación de las bacterias, de las cianobacterias que se alimentaban del resultado de la fotosíntesis. Entonces fue esa vida la que fue generando el oxígeno. Entonces, si se encuentra oxígeno, es una prueba clarísima de que puede haber vida. Metano. El metano también puede tener un origen que no tenga nada que ver con la vida. Una sustancia muy dudosa es el dimetilsulfuro. Hace poco el James Webb, el telescopio espacial, detectó en un exoplaneta llamado K2-18b, a 124 años luz, dimetilsulfuro. Entonces, con esto hay unas dudas muy grandes. Hay quien cree efectivamente que es consecuencia de vida, pero no está descartado que también pueda ser consecuencia de fenómenos geológicos. No están definidos experimentos claros que generen dimetilsulfuro de forma geológica, es decir, con material inerte. Sin embargo, al detectarlo ya se ha creado la duda de que pueda haber vida si hay dimetilsulfuro. Entonces, de las nuevas misiones. Más sustancias que pueda haber. Y además la cantidad de estas sustancias que haya varía mucho en función de las estaciones del año de esos planetas. Otra cosa ya más compleja sería suponer que la vida, esta otra nueva vida, no tiene nada que ver con la química nuestra. Nuestra química está basada en el carbono, en cadenas carbonadas. Se me había olvidado lo del agua y ya me estoy quedando sin voz. Perdón. Hay la posibilidad de
que sean otras químicas de vida distinta a la nuestra. La frontera entre sistemas químicos orgánicos complejos y la vida es mínima. Pero esa se puede llegar, ahí tenemos, por ejemplo, la estructura de un aminoácido. En vez de estar basadas en el carbono, las estructuras moleculares podrían estar basadas en silicio, boro o otras sustancias químicas, y haber diferentes disolventes. En la Tierra está el agua, pero podría en esas otras vidas diferentes pues ser como disolventes, pues amoníaco o otros compuestos químicos. Claro, son posibilidades. Estamos llenos de posibilidades. Os decía que cuanto más conocemos, más amplio es mayor es la posibilidad de encontrar cosas nuevas. Y una de ellas es el pensar que puede existir otras químicas en esos planetas. Y si encontramos un exoplaneta que tiene un grado de habitabilidad enorme, cumple todo lo que esperamos que tenga, la atmósfera es como la nuestra, que es nitrógeno, oxígeno, vapor de agua, etcétera, etcétera, ¿podríamos viajar a él? Pues en principio parece que sí. Pues bueno, entonces ponerse a hacer cuentas. A una velocidad de 50.000 km por hora, que es mucho más de lo que viajan los satélites que enviamos al espacio, tardaríamos más de 30.000 años en llegar. Solamente a la estrella más cercana, que está a 4 años luz. La mayoría de los exoplanetas hemos visto que estábamos dentro de la galaxia nuestra, en aquel pequeñito círculo amarillo, que eso está pues a 300, 400 años luz. Imaginaros si son 30.000 años a la estrella más cercana, ¿cuántas generaciones tiene que haber en esa nave de seres para que alguien llegue allí? Y aquí allá sigue habiendo gente. Bueno, es inimaginable que se pueda, tal como conocemos el espacio, que se pueda viajar. Ahora, hay físicos teóricos que hablan de doblar el espacio. Son teorías fantásticas. Bueno, fantásticas. En teoría encaja, la teoría encaja, pero llevarlo a la realidad es imposible. Si doblamos el espacio, es como si tuviéramos, por ejemplo, sobre la mesa un tapete y queremos ir de un extremo del tapete al otro. No podemos porque están lejísimos uno del otro. Pero si cogemos los dos puntos, origen y destino, y juntamos los dedos, resulta que el tapete se va doblando y ponemos los dos dedos casi juntos. Hemos acortado la distancia ya. Ahora sí ya podemos ir para allá. Hemos doblado el espacio. O hemos arrugado la distancia entre donde estamos y donde queremos ir, y hemos expandido la distancia a lo que tenemos detrás. O sea, esa manipulación del espacio teórica permitiría todo lo que estamos hablando, de viajar. Pero no es posible, por ahora. Lo que pueda venir en un futuro, ya lo veríamos. Bueno, esas serían opciones de vida dentro del sistema nuestro, pero bueno. Bueno, ¿y por qué no pensamos si podría haber alguien en algún planeta observando a ver si hay vida aquí? Igual que lo estamos haciendo nosotros, ¿podría haber alguna civilización desarrollada que tuviera los medios para mirar el sistema solar y mirar si tiene planetas y mirar la habitabilidad de estos planetas? También podemos pensarlo. Mirar si hay alguien observándonos. Hay que tener en cuenta, si utilizamos el método de tránsito, por ejemplo, aquí teníamos la Tierra. Aquí está. Es tan pequeña en comparación con la estrella
con nuestra estrella, que la disminución de la luz sería una 10.000.000ª parte de toda la luz del Sol. Eso, con los medios que tenemos, somos incapaces de verlo en otras estrellas. Por lo tanto, si esa gente entre comillas, como ponía, está haciéndolo, no sería capaz de detectar la Tierra. Detectaría Júpiter y Saturno y los demás, pero de Júpiter hacia atrás no tendrían esa capacidad. Pero bueno, todos son elucubraciones, porque exactamente igual que hemos visto que a las velocidades que se lanzan al espacio satélites y viajan a Marte y viajan a todos los planetas, se ha viajado en las Voyager, que todavía siguen viajando, sabemos esa velocidad al que viajan. También podríamos pensar que si alguien viene o ha venido, ha tenido que estar 30.000 años viniendo, con lo cual pues parece que no está viniendo a nadie. Bueno, no sé si habéis oído hablar de la ecuación de Drake. Hizo unos cálculos de probabilidad de que existieran civilizaciones como la nuestra en el universo, no ya solo en nuestra galaxia. Pero bueno, son posibilidades que cambian, porque lo hizo antes de que se detectaran exoplanetas. Y ahora, con lo que se está encontrando, había que modificar algunas de estas, pero las posibilidades son mínimas. Entonces, hay una cosa que se llama la paradoja de Fermi. Pero ¿dónde está todo el mundo? Somos únicos en nuestra galaxia, en todo el espacio, en todo el universo. O no sabemos qué buscar, o no tenemos las herramientas necesarias para encontrarlo. O ya existieron, donde estamos mirando en un planeta, ya existió vida hace, por ejemplo, 3.000 millones de años. Pudo haber existido vida similar a la nuestra, pero por cualquier circunstancia, las civilizaciones, no las civilizaciones históricas que conocemos nosotros, sino la existencia de vida, puede desaparecer de un planeta igual que aparece. Todo es la evolución del cosmos. El cosmos evoluciona de manera que algunas cosas las conocemos, y una de las fases de su evolución es la creación de vida. De manera que quizá nunca sepamos si hay vida en otros sitios o no la hay. Carl Sagan decía: a veces creo que hay vida en otros planetas y a veces creo que no. En cualquiera de los dos casos, la conclusión es asombrosa. El que haya o el que no haya. Bueno, hemos estado muy serios. Vamos a acabar con un poco de humor, hablando de exoplanetas. Y bueno, muchas gracias por la atención. Bueno, ahora abrimos una posibilidad de consultas, de alguna pregunta. Antes enseñaste los distintos telescopios que se han lanzado y veíamos como el Hubble era el primero y después vinieron dos que, pese a ser más recientes, ya se han dejado de utilizar. ¿Qué es lo que ha hecho al Hubble tan duradero? La tecnología tan buena que utilizaron al hacerlo. Hay unos que fracasan a los 2 años. El Kepler falló a los 9. La esperanza de vida del Hubble era de 15 años. Hubo la suerte de que existían los transbordadores espaciales, el Columbia, el Discovery y tal, que hicieron diferentes viajes al Hubble a actualizarle. Lógicamente, lleva 33 años.
Bueno, estuve el primer año parado porque nació miope. Pero bueno, se arregló, quedó maravilloso, y como ha tenido la posibilidad de ser visitado y cambiar elementos y mejorarlos, eso es lo que le ha generado que siga vivo. Algo que no se va a poder hacer ahora, por ejemplo con el James Webb. El James Webb está funcionando de maravilla. Se lanzó el año 2022, justamente el día de Navidad. Pero son satélites, están a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. No existe ninguna posibilidad de reparación. Si hay algún problema, mala suerte y allí se queda. Y entonces el Hubble ha sido yo creo que la maravilla de todos los satélites, telescopios espaciales que se han lanzado. Gracias. Tenía una pregunta. Sí. No, ¿qué opina usted de este que llamaba Dios cósmico? ¿A quién llamaba Dios cósmico? Einstein. Perdone, no acabo de entender la pregunta. ¿Qué opina usted de esa frase? Él hablaba de un Dios cósmico, que es la base de la religiosidad de los científicos. Esto es una charla de divulgación científica. Yo no me meto a creencias porque no corresponde. Entonces, el mezclar ciencia con creencias religiosas es muy peligroso para todos. Para los científicos son temas que no tienen nada que ver, en mi opinión. Este no era religioso, en el sentido de religión dogmática. Y Newton también Newton era espiritual. Newton. Pues muy bien. Cuando explicaste antes que eras para descubrir qué componentes tenía la atmósfera, daba la impresión de que eran individuales, o sea, que había un único, digamos, elemento. Me imagino que habrá más. Eso, los hay, más. Los hay, ¿no? Técnicamente se pueden separar unos de otros o no. del descubrimiento. No, porque llega un espectro de absorción lleno de rayas por todas partes. De manera que no podemos ir sencillamente a ese catálogo que te he dicho, sino que hay que ver por las combinaciones de ellas, y para eso la inteligencia artificial es maravillosa. Ve ese espectro y te dice, aquí hay ácido sulfúrico, nitrógeno, tal, y hasta en qué porcentajes. Pero, y humanamente, pues se puede hacer, pero claro, es un trabajo de chinos, por decirlo de esa manera. Sí, pero son espectros muy complejos. Habló usted de un programa futuro de la detección de la luz artificial. ¿A qué se refiere? A la posibilidad de que se esté observando un exoplaneta que hace tránsito alrededor de su estrella. En el momento que está por delante de su estrella, la cara que vemos nosotros es la noche de ese planeta. Entonces, que un telescopio sea capaz de entrar en esa imagen y ver si existe dentro de ella una luz que tendría que ser artificial. De las ciudades o de los... Eso es. Pero ¿es posible una tecnología tan avanzada? Hoy no existe. El satélite este se enviará en los años 40, queda un poco, y puede ser. Es que creí que había oído mal. No, es así, pero es una posibilidad. También hay la posibilidad de nuevos métodos de detección de exoplanetas, que es a base de interferómetros espaciales. Igual que hemos visto en la Tierra, esas antenas que son detectan señales de radio, que simulan un telescopio enorme, sincronizando un montón de antenas más pequeñas, pues se piensa en la posibilidad de enviar satélites, telescopios espaciales, que se sincronicen y funcionen como interferómetro espacial. Eso requiere una precisión que es imposible de conseguir por ahora,
pero también es una posibilidad de un futuro. Y otro asunto es también lanzar unos satélites que tengan visera. Es decir, nosotros cuando estamos mirando algo concreto y resulta que tenemos un sol enorme allí, hacemos así con la mano, tapamos el sol y lo vemos mejor. Yo suelo ir a jugar al golf y cuando das el golpe y tienes el sol delante, pues la bola no es imposible de ver porque te da el sol en la cara. Entonces, se está pensando en la posibilidad de lanzar satélites espaciales y por delante de ellos, a unos miles de kilómetros, otro que haga de sombra a la estrella para poder mirar directamente al exoplaneta. También una cosa muy compleja, pero es otra posibilidad que se está estudiando. Esto de lo del tránsito, cuando es solo un planeta que está girando, yo lo veo muy claro. Pero si son varios planetas que coinciden más o menos en la órbita, ¿cómo saben si es, cómo pueden deducir que es tal tamaño y tal con la luz? Porque al final puede haber un planeta y otro, ¿no? Sí. Y entonces la luz que viene, o sea, que está opacando, digamos, no te da esa información. ¿Sabes? Digo, que no es un planeta, está claro. Es el tránsito, pero más complicado. Pero los satélites espaciales son capaces de ver que hay 2, 3 o 7 objetos orbitando. No es una observación de un momento, no es una foto, es un análisis de 2 o 3 años o 5 años, analizando la luz y a partir de los datos que se obtienen, dices, aquí hay 5 satélites, uno es de este tamaño, otro es del otro. Eso, digamos que es un tránsito ampliado, muy ampliado, pero con observaciones a largo plazo. Discúlpame, es que lo de la luz artificial, detectarla, no lo he acabado de entender. ¿Eso es en un futuro? Sí. Vale. Hay una forma de detectar exoplanetas y es visión directa. Es alejarnos de tránsitos, de movimientos de la estrella, sino mirar directamente al exoplaneta. Pero claro, detectar un exoplaneta es algo parecido a cuando vamos por la carretera de noche. Hay una recta larguísima y al fondo vemos que aparece una luz. Vamos a parar la escena ahí. ¿Qué deducimos? Que hay un coche, que viene un coche por allí. Ahora, ¿podemos verle la matrícula o el color o si lo conduce un señor con bigote? No. Pues es de lo que se trata de ver. Habrá algún día unos satélites que mirarán directamente, pasarán de los focos y mirarán directamente al parabrisas y serán capaces de ver si va una persona que lleva gafas o no las lleva. Ese sería el detalle del frente del planeta. Sí. Todo se centra, el estudio se centra en lo que es la zona habitable, ¿no? De lo que comentabas de las temperaturas. Ahora, efectivamente, sí. Pero claro, todos sabemos que en algunos casos podría ocurrir que en zonas, digamos, donde hay hielo, o sea, donde está hielo que no es habitable, pero que sí ahí se haya mantenido vida. Claro, sí. ¿Se estudia de algún modo eso o no? Todavía no. Todavía no. Fíjate que existe, teníamos una diapositiva de posibles posibles satélites que están en la Tierra, orbitando alrededor de Júpiter o Saturno, que tienen una capa de hielo y de la que se supone, con mucha probabilidad, de que hay agua en estado líquido y puede haber vida. Y estos están aquí, a la vuelta de la esquina. No están a años luz. Por eso hay una contradicción, realmente. O sea, no somos capaces de averiguar si hay vida en Titán, en Europa o en Encélado, y sin embargo nos ponemos a buscar vida a 50 años luz. Pero bueno, todo es conocimiento, todo es información, y para algo vale, aunque sea solamente para saberlo. Una pregunta. La estrella, la más cercana que tenemos aquí, la de Manitou 0, que es la que has dicho antes, que tardaríamos 32.000 años en llegar a ella, como se está moviendo el universo, puede estar pues, a 70.000 años.
Porque, por ejemplo, Vega, que marcaba antiguamente el norte nuestro, hace 13.000 años. Ahora lo marca polar, pero dentro de 13.000 años volverá a marcarlo Vega. El norte, que se está moviendo a unas velocidades. Vamos a ver, el universo se está expandiendo. Lo cual no quiere decir que las galaxias se estén separando unas de otras. No están viajando las galaxias. Lo que está ocurriendo es que el espacio se está expandiendo. Entonces, eso no ocurre dentro de las galaxias. Dentro de las galaxias las estrellas conservan su distancia. Otra cosa es que la Tierra, en sus giros, al cabo de varios años, no sé, o de 5.000 años, pues la estrella polar no está donde está ahora. Pero no porque se hayan separado, sino porque la Tierra, su giro no es un reloj. Pero eso de la expansión afecta a la separación de las galaxias, pero hay un símil que para tener una imagen funciona bastante bien, y es imaginarte un globo, que tenemos en el globo dos manchas, hacemos dos puntos marcados y están a una determinada distancia y nos ponemos a hinchar el globo. Cuanto más le hinchemos, resulta que las manchas se van separando, cada vez está más lejos. No están viajando, no se está alejando una de otra, es el espacio el que se está expandiendo. Y esa expansión es, como sabemos, pues es acelerada además. O sea, cada día se están separando a una velocidad mayor que ayer. Vamos terminando porque nos Pues, si tenéis alguna última pregunta. El tema de agujeros de gusano y todo eso, ¿tiene alguna explicación científica o es todo? Sí, que lo tiene claro. No son imaginaciones de ciencia ficción. Igual que plegar el espacio, como hablaba ahora, tiene una base teórica real. Y se puede hacer en la práctica y es otra cosa. Pero es eso es. Pero la base teórica existe. La base teórica existía en lo que decía Einstein hace 100 años y se está cumpliendo exactamente todo. Y entonces era todo teoría. Perdona, hace 500 años, imaginar que un avión con 700 personas iba a surcar el cielo era impensable. Y ahora pues lo vemos normal. Llegará un momento en que igual se puede hacer. Sí, posiblemente, sí, teóricamente se puede, hay que tener la esperanza. Bueno, muchas gracias.